Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Juanra, trabajo en Plena Inclusión Comunidad Valenciana, soy responsable del área de mujer, de igualdad de trato y de otras actividades. Y nada, os voy a explicar un poquito el trabajo que hemos estado haciendo el año pasado en el programa de mujer estatal, ¿vale? El año pasado el programa de mujer estatal se llamaba También podemos ser madres. En Plena Inclusión sabéis que trabajamos con mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo y la intención del proyecto era reivindicar, ¿no?, el derecho a que las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo también puedan decidir si quieren tener hijos o no. Entonces, para esto, lo que hemos estado haciendo durante el año pasado y que de hecho se publicó ayer justamente, aprovechando que era el Día de la Madre, o sea que el documento lo tenemos bien calentito, pues eso, se hizo difusión del documento que os voy a presentar. ¿Vale? Para trabajar este documento, primero considerábamos que era importante pues, conocer que las mujeres que iban a participar en la elaboración de este documento, que han sido pues aproximadamente alrededor de 100 mujeres de toda España, mujeres con discapacidad intelectual y también los técnicos de las diferentes federaciones, pues considerábamos que era importante que se conocieran cuáles eran los derechos sexuales y reproductivos. ¿Vale? Estos derechos sexuales y reproductivos vienen recogidos en una declaración que hace la Asociación Mundial por la Salud Sexual, que es la WAS, ¿no? WAS, ¿vale? La World Association for Sexual Health. Y recoge los 16 derechos sexuales y reproductivos que vienen en esta diapositiva, que los enumero rápidamente. Derecho a la educación integral de la sexualidad, derecho a la libertad de expresión, derecho a tener o no hijos, vida libre de tortura, ¿vale?, que se refiere a una vida libre de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, vida sin violencia, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, luego derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la privacidad, derecho al matrimonio, derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones basadas en la equidad, salud y experiencias placenteras, ¿no? También derecho al grado máximo alcanzable de salud para experiencias placenteras satisfactorias y seguras, derecho a información sobre la vida sexual y derecho a no sufrir violencia sexual. Como podéis ver, en estos diferentes derechos sexuales y reproductivos hemos marcado en un color diferente, ¿no?, el derecho sobre el que estuvimos trabajando, como he comentado, el año pasado, que es el derecho a tener o no hijos. Todos estos derechos que hemos comentado yo los he agrupado en 8 bloques así temáticos o 8 bloques generales, que los voy a pasar muy rápidamente porque lo que nos interesa lo que me interesa es hablar de la guía, ¿no?, en concreto. Pero bueno, el derecho a la información y educación sexual, ¿vale?, que se refiere a hablar de sexualidad con naturalidad y sin miedo, ofrecer educación y materiales adaptados a sus necesidades, facilitar espacios donde compartir experiencias y dudas. Esto se traduce en dos derechos como os he dicho, de la Declaración de los Derechos Sexuales y Reproductivos, ¿vale?, que vienen enumerados, pero bueno, al número no hay que darle mayor importancia. Sería tener acceso a información sobre la vida sexual y tener educación integral de la sexualidad. Luego estaría el bloque de intimidad, todo lo que tiene que ver con ofrecer espacios y oportunidades para estar a solas o tener conductas sexuales, ¿vale? Eso se traduciría, como he dicho, en la Declaración de los Derechos Sexuales y Reproductivos, en el derecho a la privacidad. El bloque tercero sería respeto por su cuerpo y su intimidad, enseñar que cada persona es dueña de su cuerpo y prestar apoyos con respeto y con el permiso de la persona. Esto se traduciría en los derechos que hacen referencia a la autonomía e integridad del cuerpo, no sufrir tortura ni tratos inhumanos y también privacidad. Al final, como veis, pues muchos derechos son transversales y tocan diferentes áreas. El bloque de autonomía y autodeterminación se refiere a permitir que las personas tomen sus propias decisiones, y tomar decisiones es necesario para crecer y expresar los deseos y necesidades de cada uno o cada una. Pues esto se traduce en muchos derechos, como podéis ver aquí. Poder casarse con quien quieras, basado en equidad y libre consentimiento, derecho a tener o no hijos e hijas, que también viene marcado de color diferente, derecho a la libertad de opinión, derecho a la libre asociación para discutir, defender ideas
o protestar, poder participar en política para defender tus derechos. El bloque 6 haría referencia a la identidad de género y la orientación sexual. Facilitar que las personas expresen su orientación y su identidad sexual con libertad. Ofrecer ejemplos positivos de diferentes sexualidades que ayuden a eliminar ideas falsas y mitos sobre la sexualidad. También se traduce en una serie de derechos que vienen recogidos aquí. Igualdad y no discriminación, derecho a la vida, a la libertad y la seguridad, no sufrir violencia sexual, derecho a la libertad sexual, derecho a la libre asociación para discutir, defender ideas y o protestar. Luego estaría el bloque que tiene que ver con las relaciones personales. Esto significa facilitar oportunidades para tener relaciones personales, apoyar el aprendizaje de relaciones igualitarias. Y esto se traduciría también en el derecho a la igualdad y no discriminación, no sufrir violencia sexual, poder casarte con quien quieras basado en equidad y libre consentimiento. El bloque de apoyos necesarios significa dar los apoyos necesarios para expresar y disfrutar la sexualidad. Los apoyos hay que darlos con el respeto a la libertad y los derechos de todas las personas que participan en una relación. Esto se traduciría en los derechos de la UAS, que hacen referencia al derecho al grado máximo de salud para experiencias placenteras, satisfactorias y seguras, gozar de los avances científicos, tener acceso a información sobre la vida sexual, tener educación integral de la sexualidad. Y el último bloque tendría que ver con la orientación de género. Apoyar ideas y conductas que desarrollen la igualdad, apoyar especialmente a las mujeres para que tomen sus propias decisiones, incidiendo sobre todo en aquellas mujeres que están en situación más vulnerable. Se traducirían los derechos de igualdad y no discriminación, no sufrir violencia sexual, derecho a la libertad de opinión y derecho a la libre asociación para discutir, defender ideas y protestar y recibir justicia si estos derechos no se respetan. Vale, con todo esto que quería hacer de pequeña introducción acerca de todos los derechos sexuales y reproductivos, como he comentado, nos centramos en el derecho a tener o no hijos e hijas, ¿vale? Que era en lo que se fundamentaba el proyecto También podemos ser madres. Y estuvimos elaborando una guía a la que hemos denominado Conociendo nuestro entorno, recursos para la atención sexual, la atención reproductiva y la maternidad. Vale, ¿cuáles eran los objetivos que nos planteábamos con esta guía? Pues conocer los recursos que hay en nuestras comunidades, donde las mujeres pueden pedir información sobre salud sexual, salud reproductiva y maternidad. También pedir y reivindicar que los recursos sean accesibles para todas las mujeres. Y también incidir para aquellos recursos que impulsen el cumplimiento del derecho a que las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan tener hijos, hijas, si así lo deciden, y su derecho a la salud sexual y reproductiva. Vale, para trabajar en esta guía utilizamos una técnica que se llama mapeo, que es conocer nuestro entorno, nuestro territorio, ¿no? Para saber con qué recursos contamos. Entonces, pues eso, los diferentes grupos de mujeres autonómicos pues estuvimos recorriendo nuestros territorios. Para descubrir qué tipos de recursos existen en nuestros entornos, qué ofrecen estos recursos a las mujeres, y en concreto a las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo, que tienen que ser las mismas, los mismos recursos, si son accesibles para cualquier mujer. También invitar a explorar los territorios y buscar los apoyos que las mujeres necesitan, y hacer recomendaciones que permitan impulsar recursos y apoyos para todas las madres. Vale, pues eso, durante el mapeo lo que hicimos es que cada grupo de mujer autonómico, pues a través de internet, pues estuvo buscando diferentes recursos que existen, en este caso en Comunidad Valenciana, ¿vale? De Comunidad Valenciana estuvo participando un grupito de mujeres de una entidad que hay en Gandía, y un grupito de mujeres, bueno, la entidad de Gandía se llama Una Inclusión, que de hecho aquí hoy hay mujeres también. Y también estuvo participando otro grupito de mujeres que hay en otra asociación que se llama Familias del Patronato, Paterno. Pues eso, buscaron qué recursos habían por sus zonas, por sus entornos, se hicieron una lista con todos estos recursos,
se contactó con los recursos, bueno, con algunos no fue necesario porque a través de la página web aparecía mucha información y se extraía, pero también era interesante visitar cada uno de estos recursos o algunos de estos recursos para ver si, sobre todo para ver el tema de adaptaciones, de accesibilidad. ¿Vale? Y toda esa información se recogió por escrito. También fue importante, y esto no me voy a parar porque entiendo que son conceptos que conoceréis, pero también fue importante al trabajar con estas mujeres que estaban haciendo este mapeo por los diferentes territorios o los diferentes entornos, pues familiarizarlos con algunas palabras, ¿no? Con las que se iban a encontrar. No vienen aquí recogidas todas las palabras, pero sí igual las más significativas, ¿no? Pues términos como anticoncepción, esterilización, fertilidad, que es una ginecóloga, que es infertilidad, que es el puerperio o cuarentena, que es una psicóloga perinatal, que es un aborto, que es un pediatra, lactancia, que es la violencia obstétrica, que es la reproducción asistida, matrona, que es una obstetra, otocólogo o otocóloga. ¿Vale? No voy a parar en cada uno de los conceptos porque ya me dicen que me queda muy poquito tiempo. Nada, entonces, una vez trabajamos todo esto, nos pusimos a elaborar la guía y la guía viene diferenciada por cada comunidad autónoma y en cada comunidad autónoma vienen clasificados los diferentes recursos en función de que sean recursos sanitarios, recursos de crianza y apoyo a familias, recursos judiciales y de mediación familiar, recursos de igualdad, otros recursos, ¿vale? Que no sabíamos dónde englobar. Recursos sanitarios, pues clínicas de salud o centros de especialidades, por ejemplo, servicios de ginecología, clínicas de reproducción asistida, clínicas de interrupción del embarazo. ¿Vale? He puesto algunos ejemplos. Seguramente alguno no venga recogido aquí. Luego, recursos de crianza y apoyo a familias como centros de información y orientación sobre crianza y familia, por ejemplo, centro de planificación familiar, centros de apoyo familiar, centros de atención temprana. Recursos judiciales y de mediación familiar, centros para asesorar y ayudar en conflictos familiares y de pareja. Recursos de igualdad, centros para mujeres y espacios para mejorar la igualdad entre mujeres y hombres, por ejemplo, centros municipales de la mujer, Instituto de las Mujeres. Y otros recursos, pues con información sobre actividades para familias, ayudas o prestaciones, por ejemplo, en los centros de servicios sociales. Esto es un ejemplo del apartado en cuanto a los recursos, cómo están recogidos, ¿no? Esta sería una ficha de recursos de un par de la Comunidad Valenciana, de una clínica, que no sé si conocéis, pero una clínica de reproducción asistida y un centro de planificación familiar, ¿vale? Viene recogido, pues eso, información básica de dónde está localizado, de teléfono, de mails, de horarios de atención. Siempre también dejamos claro que, aunque viene recogida esta información, sí que es importante también revisar las páginas porque a veces pues esta información se modifica o los horarios se modifican, etcétera, ¿vale? Vale, para ir terminando. ¿Para qué ha servido la elaboración de esta guía? Pues para conocer los recursos que tenemos a nuestro alrededor, para saber qué información y servicios nos ofrece cada recurso, para identificar qué se puede mejorar para que los recursos sean accesibles para todas las mujeres. Nosotros hemos elaborado también en el mismo documento una propuesta de mejoras. Por una parte, más formación. Es importante que los profesionales que atienden los recursos para mujeres se formen en discapacidad y accesibilidad. Recursos abiertos y acogedores, teniendo en cuenta la diversidad para mejorar las distintas situaciones y necesidades de la persona. Y luego el tema fundamental, súper importante, el tema de la accesibilidad en los espacios, servicios, materiales, herramientas y aplicaciones. Las mujeres con discapacidad intelectual de esta comunidad, pero también de otras comunidades que han ido a visitar los recursos, comentaban que a nivel pues igual de rampas o de adaptaciones a nivel físico, ¿no? Que a veces son más evidentes, sí que estaba bastante bien, pero que a nivel de adaptación cognitiva, de accesibilidad cognitiva, de lectura fácil o de señalización, me estoy quedando ronco, o de todo este tipo de cuestiones, pues que escaseaba mucho, ¿vale? Prácticamente inexistente.
¿vale? Entonces la idea es también que todas estas propuestas de mejora pues puedan llegar a los diferentes recursos y, bueno, no sé si conseguiremos algo, pero bueno, esa es la intención. ¿Vale? Una sociedad diversa nos enriquece. Estas son algunas de las fotografías de los grupos de mujeres pues, que fueron ¿no? a explorar sus territorios, sus entornos, para ver qué recursos existían. Y bueno, ya solo ese ejercicio de exploración del territorio ya yo creo que ya es muy valioso. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias. Y esto es. ¿La tenéis colgada? La guía estará colgada ya en la página web de Plena Inclusión España. La nuestra no lo sé porque es que, como os digo, el lanzamiento se hizo ayer, coincidiendo con el Día de la Madre, ¿vale? Entonces, no lo sabemos. O sea, la de Comunidad Valenciana no lo sé, pero de todos modos yo se la puedo hacer llegar a Lorena si queréis, y Lorena os la puede rebotar a todas las personas que están aquí, ¿no? Claro. Pues como tenéis los correos tú. Claro. Me quedo. ¿Qué, perdona? Sí, en la web, ¿te refieres? Sí. Pues ahí la podríamos colgar. También. También se puede compartir, claro. Me quedo. Paso lo que tú quieras. Si llega el ordenador allí, os No te cambias. preocupes, Sí. Me quedo. Así los dejo solos. Así. Bueno, voy a intentar ajustarme lo máximo posible al tiempo. Bueno, yo soy Ariadna, soy psicóloga en Ateneu Castellón, más concretamente en el servicio de centro de día. Y os especifico porque esto fue importante a la hora de aplicar el proyecto y los talleres, ¿vale? Porque trabajamos Trabajamos en la asociación con personas con daño cerebral adquirido, pero el perfil de los servicios es un poquito diferente a nivel de cronicidad de la sintomatología o de las secuelas, ¿vale? Y esto influyó un poco en algunas de las actividades que hicimos. A ver. Ay. No sé si esto... Vale. El objetivo del taller del proyecto fue prevenir, detectar y atender la violencia de género en el mundo de la discapacidad desde el arte. Esto no lo habíamos hecho nunca nadie de los profesionales de la entidad. Entonces fue necesaria una formación previa y ahora os hablaré de ello. Cuando se nos propuso participar en el proyecto nos pareció una oportunidad chulísima e increíble porque creíamos que era muy importante dar visibilidad y detectar la violencia de género que pudiesen estar sufriendo algunas de nuestras usuarias y que muchas veces se invisibiliza. Hoy estamos aquí y estamos aquí gracias a que la violencia de género cada vez es más visible en todas nuestras políticas y en nuestra cultura y se reconoce como un problema estructural y permanente y para ello se están llevando muchas acciones a cabo para poder atajarla. Pero estamos aquí también porque la violencia de género y la discapacidad es un problema estructural y permanente, pero tiene una escasa consideración todavía hoy en día, ¿vale? ¿Y por qué creemos que tiene una escasa consideración hoy en día? Porque muchas veces se tiende a justificar conductas violentas y degradantes hacia las mujeres con discapacidad y esto les provoca una gran vulnerabilidad, una baja autoestima, culpabilidad y resignación y falta de recursos, ¿vale? Algunos de los factores de riesgo que creemos que tienen estas mujeres con discapacidad y que las hacen más vulnerables a sufrir violencia de género pueden ser dificultades en la comunicación, dificultades en la accesibilidad en la información y en el asesoramiento, una baja autoestima, aislamiento social, dependencia económica y miedo. Y también quiero añadir que muchas veces es la asunción del rol de enfermedad y la justificación propia de ciertas conductas
que muchas veces no se consideran violencia de género, pero cuando te pones a indagar y te pones a formarte en ello, ellas mismas las detectan como tal. ¿Vale? Para llevar a cabo este proyecto no solo tuvimos que formarnos, sino que también tuvimos que informarnos. ¿A qué me refiero con informarnos? Bueno, pues el proyecto fue liderado por Esther, la formación también fue liderada por ella, y antes de formar al equipo de profesionales lo que necesitábamos era información sobre qué nivel de conocimiento tenía el equipo profesional sobre la violencia de género y la violencia de género en el mundo de la discapacidad. Para ello se llevaron a cabo varias encuestas y a través de los resultados obtenidos, incluso yo que también fui una de las que rellenó esas encuestas, nos dimos cuenta de que, vale, tenemos idea de lo que es la violencia de género, pero cuando te pones a rascar y indagan mucho más en ese aspecto, hay muchas veces que incluso nosotras, sin darnos cuenta, hemos sido personas que han podido efectuar ciertas microviolencias hacia mujeres o hacia otras personas. ¿Vale? Entonces, se hiló muy fino para extraer la información necesaria para luego realizar la formación del equipo de profesionales. En esta formación no solo nos formamos en lo que es la violencia de género y violencia de género en el mundo de la discapacidad, sino que también nos formamos en las actividades que os voy a presentar hoy, en las acciones y los talleres de arte, ¿vale? Las diferentes técnicas de arte. Una vez se hizo esa formación del grupo de profesionales, paso a explicaros cómo implantamos nosotros esa formación a nuestro grupo de mujeres. ¿Vale? Primero de todo se crearon 2 grupos de mujeres, uno de cada recurso, uno de la atención de centro de rehabilitación más ambulatoria, en el que el perfil es un perfil bastante más autónomo, y el otro grupo de mujeres era el grupo de mujeres del centro de día, en el que el perfil es un poquito más, además es un perfil de mujeres un poquito más envejecidas, que por la edad también tienden a justificar más todavía cierto tipo de violencias de género. Y luego lo que hicimos fue presentar la agenda de talleres, hacer una cronología y pusimos en marcha los talleres, ¿vale? A través de la reflexión sobre el desarrollo de la actividad, la puesta en común, y luego ya presentamos los resultados en el 2022, creo que 23, ya hace tanto tiempo que ya no me acuerdo de qué año fue exactamente, ¿vale? La primera actividad que impartimos fue una actividad basada en la psicología del color. En primer lugar, les explicamos a todas las participantes qué era esto de la psicología del color, ¿vale? Y es más que nada para utilizar luego toda la gama cromática de colores en las actividades posteriores. Bueno, pues lo que les explicamos es que básicamente el color es algo subjetivo, la percepción del color es algo subjetivo para todas nosotras. Lo que para unos puede ser un color con una polaridad positiva, para otros puede ser un color con una polaridad negativa. Fijaros, por ejemplo, en el color negro. El color negro para nosotros, para la gran mayoría, por nuestra cultura, es algo negativo, es algo que está asociado a la muerte, a la tristeza, a la melancolía. Sin embargo, hay otras culturas que para ellas no es el color negro, sino que es el color blanco, ¿vale? Pues esto pasa también con cada historia de vida de cada persona. Y ahora, cuando veamos los ejemplos que os he puesto en la presentación, veréis también que en colores que pueden ser neutros hay cierta subjetividad, ¿vale? Una vez realizamos individualmente la gama cromática de cada persona, lo que hicimos fue poner en común para que se dieran cuenta de esta subjetividad, ¿vale? Nada, os pongo un ejemplo. Veis que aquí, este es una de las actividades que hicieron. Veis que aquí las dividieron en positivo y negativo. Bueno, pues para lo que una persona el color gris era positivo, para otra el color gris era negativo. Y aquí cada una, en cada color, pusieron a qué les recordaba, a qué les hacía referencia. Pues por ejemplo, en este caso, en el caso de la derecha, veis que el morado lo clasifica como un color negativo. Y si vamos a su índice, vemos que el color morado es algo negativo y lo asocia a niña y a malo, porque recuerda que de pequeña vio un bebé muerto y que estaba vestido de morado. Pues simplemente por eso ella lo asocia a algo negativo, ¿vale? Luego esto lo utilizamos para la actividad del body mapping.
que consistía en la expresión de la autobiografía a través de la expresión artística, a través del propio mapa corporal. Lo que hicimos en primer lugar fue poner unos lienzos tamaño persona, tamaño real, en las paredes, y entre ellas se fueron ayudando a dibujar su propio perfil del cuerpo. Una vez que ellas se identificaban con ese propio perfil del cuerpo, lo que hicimos fue dejarlos colgados en las paredes y a través de diferentes sesiones, creo que fueron unas 5 o 6 sesiones, estuvimos haciendo un recorrido a lo largo de la historia de vida de cada una de ellas. Y en un papel más pequeñito, no el del tamaño real, en un papel más pequeñito con una figura corporal que ahora veréis en la siguiente diapositiva, a través de ese recorrido de la historia de cada persona, lo que hacíamos era redactar o plasmar en esa figura corporal, con el color que ellas consideraban, las marcas emocionales que tenían en cada una de esas etapas, ¿vale? Y luego eso lo trasladamos a la figura grande. Luego creo que os he puesto una foto de la figura grande, pero estas eran las pequeñitas con las que trabajamos en la mesa durante el taller. Si veis, por ejemplo, aquí en la primera figura, en la zona genital, marca como morado, con el color morado, que para ella era algo negativo, la zona genital y pone, me quitaron la matriz y ovarios, ya no soy mujer. ¿Vale? Entonces luego esto lo trasladamos a la figura grande. En la siguiente, ya algo más emocional. Veis que en el pecho tiene una cruz roja, pero ella lo clasifica como algo que le dio bienestar y que le dio felicidad. Y luego veis que debajo de la mano hay un trípode. Bueno, pues cuando lo pasamos a la figura grande, siempre me gusta contar esta historia, esta anécdota, porque es algo que a mí me resonó mucho. Me hizo ayudarle a dibujar una cruz en el corazón, porque hacía referencia a cuando se murió su marido. Y me hizo dibujarle un trípode, en el trípode que tenía en la mano, una cadena del trípode hasta el corazón, porque para ella eso identificaba como cuando tuvo el daño cerebral adquirido, eso la encadenó emocionalmente y personalmente a su marido. La encadenó, no la relacionó, la encadenó, con lo cual es una relación de estar sometida. Y, sin embargo, al lado del corazón y de la cruz, me hizo ponerle bienestar y felicidad y romperle la cadena, porque cuando falleció su marido, para ella fue un alivio. Entonces, con este... Perdón. Vale, perdona. Entonces nos dimos cuenta de la valía que tenía esta actividad, porque esta persona jamás en la vida se hubiese planteado expresar, y más a nivel grupal, esta sensación y este sentimiento que tenía de la muerte de su marido y que probablemente llevaba rumiando muchos años, porque ya hacía tiempo que su marido había fallecido, ¿vale? Bueno, y la última actividad que realizamos fue la del Photo Voice. Esta actividad no la pudimos realizar con las mujeres del centro de día, porque requiere un nivel de abstracción y de introspección bastante mayor que el del resto, ¿vale? Sin embargo, en el recurso de CRAFTS y en otros talleres que hemos realizado posteriormente sí que lo hemos podido realizar y también ha sido algo muy bonito, ¿vale? Porque en esta actividad lo que se crea mucho es una toma de conciencia y una expresión a través de imágenes que no tienen por qué ser propias, sino que identificamos en nuestro entorno, ¿vale? Y a través de ahí se reconocen roles y acciones que posiblemente nos estén limitando. Y también se crea como una nube de sororidad y de comprensión y de expresión entre todo el grupo de mujeres. Os he puesto un ejemplo y una foto de la actividad de lo que era el Photo Voice en el último grupo en el que la hemos impartido, que es un grupo de mujeres cuidadoras, ¿vale? Os lo he puesto para que entendáis un poco en qué se basa la actividad. Lo que hicimos fue en una cartulina en grande poner en común todas las imágenes con las que ellas se identificaban con el rol de cuidadoras, ¿vale? Esto no tiene ya que ver con mujeres con discapacidad, sino mujeres que están relacionadas con la discapacidad. Por ejemplo, una quiso poner una foto de sus manos y de su manicura. Y en el título de la foto pone: en casa todo pasa por ellas y esto me sobrecarga, ¿vale? Otra puso una imagen que recortó ella misma de una revista y pone tacones lejanos, ahora las zapatillas del día a día o algo así. Y es que había cambiado incluso su imagen de mujer.
porque ella antes siempre se identificaba como una mujer que se arreglaba mucho, que iba con tacones y tal, y ahora a raíz de estar afectada también por el daño cerebral adquirido, ha tenido que cambiar incluso su imagen. ¿Vale? Bueno, y las botellas de la orina, etcétera, ¿vale? El tiempo, el relojito este de arena, que también indica muchas veces el paso del tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, ya no me enrollo más. Las conclusiones de esta actividad, que la verdad fue muy enriquecedora para todos los grupos, es que se creó un grupo de referencia, que muchas mujeres se pudieron expresar como nunca creo que se hubiesen podido expresar a nivel emocional en grupo. Se creó también una sensación de empoderamiento y de refuerzo de la autoestima y de la autoimagen. Se sirvió también mucho de drenaje emocional. Y lo que vimos también en los grupos es que luego se creó mucha cohesión grupal en el día a día. Entre ellas también se generó un grupo de apoyo, ¿vale? Como propuestas nuevas de acciones de intervención para aplicar estas actividades, hacemos estas. Spoiler, algunas ya las hemos hecho. Ya hemos trabajado en grupos de mujeres cuidadoras y creemos que es una oportunidad también trabajar en grupos de hombres cuidadores para hacerlos conscientes muchas veces de esas microacciones que llevamos a cabo en el día a día y de las que no somos conscientes pero que están afectando a las mujeres con discapacidad, ¿vale? Y bueno, en resumen, tanto para nosotros como para las participantes podríamos resumir que el proyecto en las siguientes palabras: cooperación, comprensión, expresión sin juicio, fuerza y referencia y identidad. ¿Vale? Y nada, ya. Lorena, es que yo no necesito esto. Yo me tengo que poner aquí. Que me tengo que poner aquí. ¿Vale? Porque esto se puede mover. Vale, pues yo me pongo aquí. Yo me bajo entonces. Vale. Bueno, yo me voy presentando, soy Elena Rubio Calvo, trabajo como psicóloga y arteterapeuta en la Asociación de Mujeres con Discapacidad SARSA. Y a mí me han dicho, tienes que hablar de cómo trabajar la arteterapia, cómo se trabaja la violencia de género en mujeres con discapacidad desde la arteterapia. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil explicarlo. Entonces, hay que vivirlo. Yo me pongo nerviosa porque es un tema muy delicado, pero es importante enfrentarlo. ¿Vale? Mi PowerPoint está aquí. Bien, esta es Lidia, representa a todas las mujeres con discapacidad, víctima de violencia de género que ha podido llegar a SARSA o que todavía continúan. En SARSA trabajamos todas las discapacidades, la auditiva, la visual, la intelectual, la psicosocial, la física y sobre todo vienen muchas mujeres con discapacidad sobrevenida. Bien, esto es el espacio de arteterapia. Después os lo explico. Yo me pongo en mi caja de herramientas. Bueno, antes de empezar con arteterapia, en SARSA se trabaja también desde la prevención
a través de talleres psicoeducativos grupales. Aquí lo que se pretende es que las mujeres con discapacidad sepan identificar los diferentes tipos de discapacidad, los diferentes tipos de violencia que existen para que los puedan reconocer en ellas y en su entorno, y que luego, a través de un entrenamiento en habilidades de comunicación y sociales, sepan posicionarse y poner límites a la no violencia, ¿vale? Pero primero tienen que identificarlo en ellas. También en SARSARE trabaja la violencia de género de una manera individualizada con atención psicológica. Aquí vienen mujeres que o bien ya han salido de la violencia de género y han roto la relación, pero tienen que trabajar muchísimo su mundo interior, o son mujeres que todavía están en la relación de violencia, en la exclusión social, que lo de la denuncia ni se les pasa por la cabeza, ¿vale? Porque es muy complicado. Entonces, trabajamos muchísimo con ellas. La desculpabilización, se les explica muchísimo en qué consiste el sistema patriarcal, para que entiendan que nada de lo que les está pasando es por su culpa, y luego se trabaja el fortalecimiento de su valía personal. Bien, y de una manera más transdisciplinar se trabaja con ellas a través de la arteterapia. Aquí el objetivo es que ellas sean las que puedan sostenerse en su dolor. Entonces, eres un estorbo y no me das más que problemas. Cada vez que te miro me das asco. Cállate, estúpida. La culpa es tuya. Te lo estás inventando todo. Qué corta de mente. Es que todo lo haces mal. No sirves para nada. Si no te hubieras quedado embarazada, nada de esto habría pasado. Yo no te habría tenido que pegar. Estás fuera del mercado. Nadie te va a desear. Me marcho. Qué inútil. Ni siquiera sabes darme placer. Con todo lo que hago por ti, por tu sordera, por tu cojera, y me lo pagas así, apártate. Ay, perdóname, no va a volver a ocurrir. Lidia, para participar en arteterapia hay 3 máximas. Un compromiso de asistencia de al menos una vez por semana durante 3 meses. Una confidencialidad absoluta por ti y por las compañeras de lo que en el espacio suceda. Y sobre todo, estar dispuesta a entrar en tu dolor sin huir y sin morir en el intento. Tú eres más que todo esto, aunque duela. Estás en fragmentos, sí, y también eres entera. El lugar que estas mujeres ocupan es externo a lo que ellas son. Es la estructura sociopatriarcal de poder que perpetúa el sentirse de menos, domesticadas a la obediencia. Lidia, tú eres más que todo esto, aunque duela. Ríndete al dolor, a la angustia, al vacío de una vida sin sentido.
Arteterapia para la herida invisible. Movimiento creativo del cuerpo que guarda el impacto del desamor violento. Movimiento creativo hacia el gesto expansivo que lo desarma. Y mucho silencio, aprendiendo a habitar lo que se lleva dentro, aunque duela. Y mientras transitan el legado de sus experiencias, caminan sosteniéndose con lo que fue. Con hilos que aman sin apretar. Y cuerdas que ahogan y hay que cortar. Añadiendo con cariño novedosos colores. El nuevo tacto de la piel que va surgiendo. Y nacen suspiros de desahogo y liberación. Y surgen pausas que dibujan la salida. Y gestos que difuminan la repetición dañina. Barro y plastilina para permitirse tocarse, moldearse, acariciarse. Palabras compartidas con las que nombrar el horror sin paralizarse. Y un poquito de tierra nueva que usa la antigua como abono, enriquecido de la experiencia integrada. Gran cantidad de agua de lágrimas, las únicas capaces de limpiar y sanar el sufrimiento. Respiraciones profundas, permitiendo la oxigenación de cada átomo del cuerpo. Y para terminar, la chispa de fuego que calienta, reconforta e ilumina con la presencia de las compañeras. Arteterapia es el espacio potencial de creación que posibilita conectar y reconocer los propios recursos de resiliencia y cambio, jugando a coserse, a lamerse las heridas, a protegerse fieramente, convirtiéndose en mujeres sabias que empoderadas se lideran. Y antes de terminar, sí que me gustaría compartiros las palabras de varias de las socias, de las mujeres que han participado, o bien en los diferentes fases, pero sobre todo en los talleres de arteterapia. Cuando empecé arteterapia, estaba tan encerrada en mí misma que era incapaz de saber qué me pasaba, incapaz de hablar de lo que estaba viviendo. Creía que lo que sufría era culpa mía, porque no era capaz de cubrir las necesidades de mi pareja. No tenía referencias ni amor propio.
y vivía tratando de tolerar y complacer lo intolerable. Durante arteterapia he ido entendiendo que vivía manipulada y que a pesar de poner límites, era yo la que no los mantenía por el sentimiento de culpa que surgía. En arteterapia empecé a abrirme, a escucharme y a entender que había estado sufriendo maltrato psicológico y violencia sexual. Y eso me hacía dudar de todo lo que veía, de todo lo que escuchaba, hasta el punto de creer que era yo la que me inventaba las cosas. En arteterapia vi que no me había inventado nada, que todo había sido una manera de anularme y de hacerme invisible y de hacer creer que la mala era yo. He empezado a tomar decisiones, he empezado a confiar en mí y he empezado a ponerme límites a mí misma, cosa que nunca había sido capaz de hacer. Perdoné 1000 ofensas y desprecios por amor romántico, creyendo que eso era lo normal, porque él me daba una de cal y una de arena y me hundió en la tristeza. No fui capaz de valorarme ni de ver la mujer que soy. Ahora, tras un año en arteterapia, tomo decisiones, soy capaz de poner mis propios límites y ya no tolero las faltas de respeto. Y otra de las compañeras que quiere compartir estas palabras: cuando empecé a asistir a arteterapia era una mujer destrozada. Salí de la primera sesión con un rayo de esperanza. Poco a poco, con constancia, ganas y terapia, he conseguido valorarme, aprender a respirarme, aprender a manejar el dolor de los recuerdos a través del movimiento, la danza y los estiramientos. Aquello que me hacía daño he podido ir sacándolo con las actividades artísticas. Estaban acabando conmigo. Gracias al trabajo realizado, a la ayuda y al apoyo recibido lo estoy logrando. Ahora sé quién soy, me respeto, me cuido, me mimo, me acepto, me quiero. Muchísimas gracias porque habéis sido estrictos en el tiempo. Y es de agradecer. ¿Alguien tiene alguna duda, una pregunta? Tenemos, gracias. A ver, me levanto. Gracias al gran cumplimiento del tiempo, tenemos 5 minutitos para preguntas. ¿Vale? Pues yo quería felicitar por los 3 proyectos que habéis presentado. Uno lo conocía porque es universidad, pero nosotros dos nos parecimos fabulosos y bueno, seguro que os pediremos ayuda y colaboración para implementarlos también en Castellón. Con relación al proyecto de Castellón, me gustaría complementar algo de lo que ha dicho Ariana en 2 sentidos. Uno, el proyecto nació de la inquietud que había generado de la encuesta que había realizado para el estudio de violencia de género. Habíamos encontrado dificultades para que las entidades identificaran a las personas de nuestras entidades prácticas de violencia. Y a mí eso me dejó preocupada y me pedía a Esther que buscáramos mecanismos para un poco ayudar a sensibilizar y a identificar. Por lo tanto, detrás de ese proyecto estaba la formación del equipo de profesionales. Pero quiero deciros también que al final del proyecto no es que nos formáramos, es que nos descubrimos, la mayoría de las mujeres que participamos en él, víctimas de violencia. Las profesionales que hemos participado en la formación para identificar la violencia en las mujeres a las que atendíamos, nos recordamos en nuestras historias personales como víctimas de esa cultura. Y eso fue extremadamente revelador. Creo que nos dejó sobrecogidos. Y también es una pregunta que quería compartir. ¿No hay más? Pues nada. Muchísimas gracias y con vuestro permiso pasamos al siguiente punto.